Desde los últimos estrenos en cine, las series pasando por los clásicos y las joyas escondidas. Esto es Cine Placebo, con Andrés Murillo. Una película profundamente dramática y quizás llamada a ganarse el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. La voz de Hind Rajat, de la directora Kauter Ben-Hania. Esta es una película que se basa en unos hechos reales que sucedieron en el conflicto de la Franja de Gaza, donde una pequeña niña queda atrapada en medio de un tiroteo por parte del ejército israelí y que tiene una llamada al centro de urgencias o de emergencias de la Media Luna Roja. Y allí los paramédicos que atienden pues empiezan una zozobra, una angustia para poder llevar una ambulancia hasta donde está la niña y que pueda ser rescatada. El punto de vista que escoge la directora es desde el centro de operaciones. Nunca nos muestra la niña, ese auto destrozado, los cadáveres en medio de los cuales esta pequeña niña está atrapada. Nada de eso, todo queda en la imaginación. Es mostrado evidente, lo que le da una cuota desde fuera de campo bastante potente. Y el otro gran acierto es que utilice los audios originales de la niña, de la llamada. Entonces Ben-Hania hace una hibridación, que no es la primera vez que lo hace. Ella ya ha sido nominada como directora con 2 películas anteriores. Quizá recuerden la película El hombre que vendió su piel, este inmigrante que termina vendiendo su espalda para que un artista lo tatúe, y es considerado entonces una obra que puede viajar por los diferentes países europeos, pero hay toda una crítica frente al arte hoy, al capitalismo y demás. Luego, el año pasado tuvimos la película 4 hijas, un documental de una madre que 2 de sus 4 hijas fueron abducidas por el ISIS. Entonces, para poder reconstruir toda la dinámica familiar, la directora escoge 2 actrices que empiezan a interactuar con la madre y las 2 hijas reales, creando una hibridación entre documental y ficción puesta en escena. Acá, en la voz de Hind, nos vamos para otro tipo de hibridación, tener una ficción con estos documentos, con estos audios reales, que hay momentos donde no se sabe si se está viendo un documental o una ficción. Y es que son múltiples las decisiones estéticas, artísticas y éticas que toma la directora Ben-Hania para enfrentar la película. La voz de Hind, al partir de un hecho real de esta pequeña chica Hind Rajat, la directora recibe los audios en un aeropuerto, luego va a la Media Luna Roja para que le dejen escuchar toda la grabación, comienza una serie de búsquedas de autorizaciones, finalmente habla con la madre, y esto es muy importante, es el punto de partida para entender que es una obra que desde lo ético está cumpliendo con ese deber ser. En palabras de la madre, ella no va a ir a la película, pero da toda la autorización para que él pueda contarse la historia de Hind, para que no termine siendo un dato de un comunicado de prensa en medio de tantos que salen de este conflicto. Es donde tiene ese origen del verdadero espíritu de llevar la voz de la pequeña a convertirse en un símbolo. En películas como la de Werner Herzog en Grizzly Man o la de Sean Penn en Into the Wild, siempre en la búsqueda de la familia, esa autorización inicial no siempre es fácil, pero es el primer paso que se debe tener para que la historia se pueda contar con transparencia. Luego están las decisiones artísticas, como utilizar entonces el audio original, hacer puesta en escena compleja, incluso hacia el final de la película un momento maravilloso. Los paramédicos terminan grabándose a sí mismos en la llamada para construir unos videos, subir a redes sociales y pretender que se vuelvan virales para ejercer una presión y que puedan dejar entrar a la ambulancia. Entonces la directora utiliza estos videos y los pone dentro de la puesta en escena, haciendo un juego con el foco, lo que se desenfoca al fondo, el actor en primer plano, tener el celular, el video original con las personas reales que estuvieran en ese momento y el desenfoque. Y ese juego hace que uno esté inmerso con esa emoción, ese sentimiento, se rompa ese velo entre la ficción y la realidad, una
puesta en escena muy interesante. Otra gran apuesta dentro de esta película es precisamente una discusión antiquísima para el cine alrededor de lo que Cassavetes denomina lo abyecto, y es cuando las situaciones son tan dramáticas, cuando los personajes tienen un sufrimiento tan alto, utilizar ciertos elementos narrativos para hacer unos énfasis o para resaltar esas emociones, y ese tipo de manipulación no siempre es bien visto. En nuestro contexto más cercano es la reflexión que hicieron en Hollywood por allá en los 70, Luis Ospina, Carlos Mayolo, con toda la pornomiseria y ese aprovechamiento de condiciones extremas muy fuertes para hacer cine, irse a ganar premios, dinero y no te importa la realidad. Entonces, alrededor de esa pornomiseria o lo abyecto, esta película trae nuevamente esta discusión. En mi concepto se mantiene una línea perfecta de ética, de hacerlo correctamente, donde hay una autora con un dolor, con una postura política ideológica de denuncia, sin llegar a hacer una manipulación, porque el montaje es tranquilo, la fotografía es calmada. Claro, es un espacio encerrado, son los cubículos, entonces vemos los mapas al fondo, los computadores, primeros planos del rostro de estos paramédicos. El montaje va pausado mostrándonos porque toda la atención está en el drama y lo que está sucediendo, está sobre el peso de las actuaciones y sobre todo las voces originales, el audio original de la niña. Entonces no se hace un recreo de artilugios dramatúrgicos para hacer énfasis en nada. No hay música, no hay violines chillones, no hay ese tipo de efectos. Todo el drama está construido desde la pureza de esa realidad ficcionada, esa realidad que nos trae a colación, y se hace una puesta en escena para poder potenciar, dar vida a una voz que se apaga. Y la película, a medida que empezó su ruta por circuitos y festivales, varios miembros, representantes e influyentes de Hollywood se han sumado como productores ejecutivos una vez la película ha sido finalizada. Es George Clooney, Spike Lee, Brad Pitt, múltiples nombres de primera línea que han sentido la necesidad de que esta película cobre mucho más valor hoy. Y claro, empieza una pugna dentro de este esquema de Hollywood, que sabemos que varias de esas personas influyentes son de origen judío, que tradicionalmente han respaldado mucho estas posturas y que ahora se ven confrontados por otra parte del mismo gremio, que están dando voz al conflicto, al genocidio que se da en Palestina. Y esta discusión por fuera de la película, todo ese ambiente de lo políticamente correcto que a los Oscars les gusta premiar, pues este año está bastante caldeado, especialmente en esta categoría de mejor película de habla no inglesa, porque claro, esta es la que debería ser la ganadora, cuando en otros momentos se le ha dado voz a través del premio, del Oscar como tal, a películas en situaciones con otros conflictos, con otras miradas, vamos a decir, convenientes a lo que hace Hollywood o Estados Unidos en su agenda política. Pero claro, como hay una pugna tan fuerte dentro de Hollywood, al tener representantes judíos tan fuertes, no va a ser una premiación para nada fácil. Y más allá de estos elementos por fuera del cine, es entender que la directora quería dar un golpe emocional. Es una película muy fuerte, devastadora, con su obra, para poner en discusión lo que pareciera ya paisaje, y es un conflicto que está arrasando, que está dejando miles de muertos, que se están cometiendo atrocidades, como en el caso del episodio de la pequeña Hind Rajiv, y que son necesarios que se conozcan. Parte de la crítica más recalcitrante está señalando hoy a Estados Unidos porque le da tan poca voz, tan poco circuito a una película como esta, y ponen en entredicho qué pasa si no fuera una niña palestina, sino que fuera una niña judía. Entonces la propaganda y la cantidad de luz mediática que se le daría a la película. En fin, muchas discusiones se prenden, se encienden con un fin que realmente es desgarrador y que en este momento se convierte en una pequeña joya de la cinematografía contemporánea imperdible. Cuéntame en los comentarios, ¿te gustó la película? ¿Te parece centrada en ese componente ético para un tema tan complejo? ¿Y qué otras películas te gustaría que analizáramos?